Hey everyone, before we start the video, I just want to talk a moment about what's happening in Sumatra, Indonesia. It's heartbreaking to see what's happening in Indonesia, and as Indonesian myself, it really breaks my heart. That's why I've decided to dedicate the earnings of these videos on the first 3 months to the organizations that helping the victims and the families that are in need in Sumatra. Every month, I'll make a donation update in the new videos showing exactly where the money goes, so your views, likes and shares goes directly to the people who are in need. So please, if you can, watch until the end the videos, give a comment, give a like, spread the words, share it to your friends, share it to your family, because every little bit makes a difference. Thank you so much for your support. Now, let's get into the video. Buena. So, in 2 days, I'm going to make a video with Rescue 2000. I think you've seen them before. I made a video with them like 2 years ago. Buenas. Estoy aquí con el Rescue 2000. ¿Qué tal? Dímelo, gente, ¿cómo estamos? Eso, Chris y esto. Aló, ¿cómo estamos? Buenos días. Son los chilenos que ayudan la gente, los balineses aquí en Indonesia. Rescate 2000 es una fundación que mi padre empezó. Hace mucho tiempo en Estados Unidos. Él se dedicó a ayudar a la gente en la calle. Ajá. Él ayudaba a los homeless en Estados Unidos y también a mucha gente inmigrante que iba a Estados Unidos. Cuando llegué a Bali, un día lo llamé, le dije: hey papi, quiero empezar rescate acá en Bali. Y desde ese día no he parado. Ahora llevamos como 30 casas y cada mes también damos comida a la gente en las montañas. Entonces no solamente como casa, sino también comida, hacemos de todo. Hacen de todo. Sí. Buena, aquí estamos con el Sony y el Diego. Buena. Estamos a punto de grabar un porno. Dos chilenos y un chino. Y un perro. Y un perro. Aguanta el perro. Que no se acerque el Sony el perro, porfa. Lo voy a comer. Tranquilita, que yo te cuido, te protejo del Sony, ¿ok? Tranquilo. Bueno, un poquito nomás acá. So, now, here we are with Chris, Rescue 2000. We're going to a la montaña, bro. Where we're going, Chris? A la montaña, a los pueblitos de Bali, a donde vive la gente de menos recursos, y vamos a ir a visitar. Creo que hay una ceremonia hoy día de una familia que ya recibió su casa. One thing that I've realized while traveling is stay connected. A thing that is absolutely essential, especially if I go to a place where it's far away from the city. That's why I use YesSIM, an eSIM app that gives me instant mobile data over 200 destinations. No need physical SIM card looking for local stores or buy the SIM card at the airport. You just download the app, choose the destination, and you get connected instantly. Even in the remote areas in Bali, YesSIM still works perfectly. It helps me stay connected, upload videos, and talk with my friends from another part of the world. Use my code SONNYWHEELS for the pay and fly package and get your €3 off in your first purchase. YesSIM also has global packages that let you stay connected almost anywhere in the world. Global Plus package works in 147 countries. Global package works in 80 countries, and this is the perfect solution for people who travel very often. Pay and fly package, perfect for spontaneous travelers or those who don't travel very often. It focuses on flexibility. You pay only for what you use with no expiration and no subscription. So, if you love to travel or just want a simpler way to connect it abroad, try YesSIM. It's fast, easy, and perfect for global travelers like us. See you in the next adventures and maybe in your language. Buena. La última vez cuando hicimos el vídeo, desde ese momento, como 2 años, ¿cuántas casas ya han construido? La última vez que tú estuviste acá, teníamos como 22 casas construidas. ¿Ya? O 25 por ahí. ¿Ya? ¿Y ahora? Y ahora vamos por casi 75. Estamos como en 73.
70. Y por todo Bali. Por todo Bali. ¿Y esto como lo más lejos o hay más? Había más lejos. Esto es lo más cerca. Lo más cerca. Sí, una Chua, hora. mira. Van a ser casi 2 horas. Pero lo más lejos que manejamos son como 3 horas. 3 horas. De ida y 3 horas de vuelta. Aquí estamos con Diego, Diego. ¿Cuánto tiempo lleváis acá en Bali? 1 mes y 2 semanas. Y tú trabajas ahí con Rescate 2000. Ya, ¿Y qué tal trabajando con ellos? increíble. ¿Y qué haces tú? Ahora mismo, cameraman, Buena, editor de video, y buena. apoyando en lo que se pueda. Ah, mira. ¿Y por qué decidiste venir acá, a Bali? Mi pensamiento siempre ha sido de poder escalar hasta lo más alto, poder hacer cosas grandes, participar de cosas grandes. Ajá. Así que aquí con los chiquillos están haciendo algo increíble, algo que no cualquiera puede darse el lujo de hacer, que es ayudar a la gente. Claro. Así que no lo pensé 2 veces y me vine. Buena. ¿Y te gusta Bali o no? Sí. ¿Y el pico? ¡Ah! Buena, Elías. ¿Cómo estamos, cabros? Ya vamos a ir a la montaña, po. En moto. En moto. Cansadito. Ahora estamos en. Hay que parar, Estamos po, como, más o menos. nos queda como una hora, Una hora más. quizá, no, 45 minutos. 45, ya, démosle. With the motorbike, it's better because you can reach the house easily. I mean, we had like 2 options: by car or by motorbike. By car, it's more comfortable, but the thing with car is you cannot reach the house. You need to do a little trekking. But with moto, you can reach it. So Loco, no hablan español, también no hablan inglés en Chile, hay que ir con la moto, po, así que tomamos la segunda opción, la moto nomás. Es segunda opción, era la única primera opción que había. ¿Y qué tal contigo, Diego? ¿Qué tal tu poto? Me duelen las piernas, loco. Así es, la vida de Rescate 2000. That's their life, the Rescue 2000 lives. No es necesario comprar tanta comida porque vamos a ir a una ceremonia y usualmente las ceremonias no dan de comer. Buena. Comida balinés, ¿Ya? 100%. Y el otro lado del... El otro lado, ya compro comida. Ya compro comida, po. Le vamos a dar comida a la señora que está allá afuera. Ah, distinto, ya, bueno, muy bien, muy bien. Avíspate, vos, Sony. Son las 11:23. Por fin llegamos. Después de 2 horas llegamos. Y se supone que llegamos a las 10, ¿no? Pero eso es lo que sucede en Bali. En Bali existe el Bali Time. Vale, Tiempo de Bali. Te dicen a las 10 y llegáis a las 11. Ok, caminamos para la casita. ¿Hace cuánto terminaron esta casa, Chris? Le dimos la noticia a la familia hace 1 mes que la íbamos a construir una casa y hoy día es el primer día que la familia va a poder dormir dentro de la casa. Así Ok. que Mari, Bu. Ya. Pagi. Mari. Ya. Mari. Back from school. I know the last time we didn't get to meet the mother, and I want to ask her, what did she think when she first heard the news
Oh, that she will be receiving a new home. Waktu kita kesini kan ibunya nggak ada. Gimana perasaannya ibu pertama kali dengar bahwa kita bikinin rumah untuk ibu? Senang sekali. Senang sekali. Tell her that I'm very happy now that I get to finally meet her. Dia senang juga ya. Dia bisa bantu ibu. When I first heard the story, and I know she So wasn't she's here, Angie. So she is also like the partner of the Rescue 2000. They make houses together, and she helps Rescue 2000 too, also as a translator, because she also speaks Balinese. Because sometimes the family they don't really speak Indonesian, they speak Balinese. So Angie I just want to speaks let like her know fluent that Balinese because she's from this here. is a gift for. Rumah ini adalah hadiah untuk keluarga ibu, hadiah kerja keras ibu ya, bukan dari kita, hadiah kerja kerasnya ibu ini. A ver. Así es la casa. Una de las piezas. Bukan lagi lama bisa main cara itu. Vamos a ver la otra pieza. Permisi. Uy. And this is new one. Imagine like they used to live like in a, just like from woods kind of stuff. Now they have this. Oh yeah. It's incredible. Oh yeah. Wow. Bien. No. La tiene. ¿Tiene cinco? Tiene ¿Cinco esposas? 5 esposas, legalmente. Ya, pero tú vives más tiempo acá, o sea, tú hablas más con los locales acá. ¿Es normal? Bueno, en los pueblitos, en the villages, sí, es normal que el hombre tenga 2, 3 diferentes Esposa. esposas, sí, pero no siempre al mismo tiempo. O sea, como se divorciaron. Buena pregunta. Angie, Angie. do they have, is it wives at the same time or he has moved on? Not the same time. Okay. No, divorce and then married again. Okay, so she was like she's the fifth? Yes. She's the only one that matters. Oh. No, pero igual es interesante cómo son las diferentes culturas. Sí, pues de más. Pues. Un mensaje a los cabros, Ya, pues. que quizás tengan miedo o quizás tengan incertidumbre del futuro y no puedan encontrar una pareja. Acá tenemos un ejemplo a seguir. Seguir, pues. A la quinta le resultó. A la quinta, pues, a la Así quinta. que no paren, sigan adelante. Aquí, Si no la encuentran en Chile, la encuentran acá. Para eso se vino el Diego. hay que seguir dándole, ¿no? ¿Ah? Iya. Makan dulu. Terima kasih. Makan. Ya, Bu, makan, Bu. O sea, llegamos lo más tarde y comemos primero. Mira el arroz, po. Mira el arroz, po. Esto es la sopa. Oh, ahí está el huevo. Wow. Ese weón llega más tarde y come primero. Chua. Mira, el Chris ya es un indonesio más, po. Come con mano. Verdadero indonesio ahí. Sí, po, mucho más rico. Po. Así nos reciben acá en Bali, teniendo poquito. La gente todavía entrega lo poco que tiene y muy bonito ejemplo. Y por eso me encanta esta gente, yo los adoro a ellos, pero siempre nos reciben como reyes y feliz de estar haciendo esto con el Sony. ¿Cómo estamos, Sony? ¿Cómo está la comida?
Super luego, weón. Oh. ¿Cómo es nazi? Bapak apa kepala desanya di sini? Enggak, kepala wilayah sih. Oh, kepala wilayah. Bapak tahu kira-kira ada berapa kakak yang tinggalnya seperti ini? Kurang lebih sekitar 30-an lah. 30-an yang tinggal seperti ini ya? Ya, itu pun juga ada pengajuannya dari desa juga ada. Oh, Tetap ada juga dari desa. itu mereka dapat bantuan? Tapi kan dari pemerintah kan tidak bisa ngendal semua gitu. Mm-mm. Kan mungkin butuh juga uluran dari yayasan. Mm-mm. Tapi dapat dana bantuan gitu anggapannya mereka? Ya, kadang dapat dari pemerintah dapat. Ya. Dapat berapa gitu Pak kalau misalnya satu kakak gini? Yang tidak punya rumah kayak gini dibikinin rumah gitu. Oh gitu. Oh, pemerintah juga ada bikin rumah benernya? Ya, ada programnya ada juga. Dapat bisa berapa rumah satu bulan gitu pemerintah? Nanti enggak sampai 1 bulan 1 tahun. Satu tahun berapa rumah? Satu kali paling 10 unit dan itu pun dibagi. Maksudnya? Di desa, satu desa kan ada 7 wilayah. Ha-ha. Dibagi dah tuh 10. Oh, 10 gitu. jadi satu orang Mungkin anggapannya ya. satu wilayah itu mungkin dapatnya 2 atau 1. Dan itu nanti pemilihan orangnya gimana? Yang dapat rumah gitu? Langsung survei ke bawah. Langsung survei. Sama juga kayak gini. Sama aku juga ya. Ini udah ada 1, 2 kakak sini. Ini dua kakak. Berapa orang berarti? Kan berarti 8. banyak 7. nih orangnya. Oh, banyak ini. Bapaknya. Wow. Coba diajuin coba nanti. Iya. Soalnya kan mereka juga ada timnya sendiri yang filter kan. Igual es como el filtro de eso, digamos, para ayudar a una familia. La historia de la familia, la situación. Porque, Ok. por ejemplo, cuando uno, si yo te muestro los mensajes que recibimos, hay miles y miles de mensajes de gente que nos pide ayuda. Miles. Sí, po. Pero al final lo que hacemos nosotros es que nosotros venimos a las aldeas y conocemos a las familias, escuchamos sus situaciones. A ver, ¿cuál es como lo más, como ya pues chanta esto? Por ejemplo, hubo una familia que me contaron que vivía en una situación difícil, así que fui a visitar a la familia. Pero cuando llegué a la casa estaba muy mal. ¿Ya? Pero vi como que no habían rasgos de alguien viviendo en esa casa, ¿cachai? El pasto estaba alto. Claro. Bueno, como que no habían señales o rasgos de gente viviendo ahí. Y como que llegamos ahí antes de la familia y después la familia llegó después. Ah, ya. Y ahí como que me di cuenta que, Que- quizás viven en otro lugar, pero esta es la casa de ellos, ¿cachai? Así que en ese momento, en esa situación, me incliné en ayudar a alguien que realmente estaban viviendo bajo un techo que estaba destrozado, que estaban durmiendo en el suelo, así que por eso para mí es importante ver a esta familia, porque Claro. nuestra misión con el Elías y yo es que queremos que cada dólar que la gente dona, que ese dólar haga un impacto directamente a la familia, ¿cachai? Yo no Sí. quiero que la gente se quede pensando dónde fue mi plata, se la metieron al bolsillo, o qué Claro. pasó, ¿cachai? Así que nunca recibimos ninguna donación sin que la gente conozca a la familia que vamos a ayudar. Y antes que ellos decidan ayudar a la familia, nosotros sabemos la historia de la familia. Sí, Así que así podemos crear full transparencia sí. y así llevamos 75 casas. Bueno, Diego, ¿cuántas casas ya visitaste en un mes? Visitado como 6 o 7 casas. 6, 7 casas. ¿Y cuál es como lo más impactante para ti, trabajando con ellos? Ver cómo la gente literal vive en el suelo, en la tierra. Sí. Con suerte tienen unas tablas, algunas casas tenían unos pallets Ajá. y tenían como un pallet, un pedazo de cartón y una frazada. Y eso era todo, su cama, la cocina adentro de la casa, con el humo adentro, Ajá. todo así muy precario y muy tóxico para su salud, todo, Ajá. la humedad, el humo. ¿Y cuál es como la lección más importante durante como un mes trabajando con los chiquillos? Que realmente la gente siempre se va en lo superficial
cuánto uno tiene, en cuánto uno posee, los bienes que uno tiene, pero realmente hay gente que no tiene nada y si uno puede dar una mano, ayudar con lo que sea, con lucas, 10 lucas, puede hacer realmente un cambio. Sí, bo. Cualquier luca funciona. Sí, Buena. una lucatona ahí. Lucatón indonesio. Sí, y espero que algún día podamos llevar este proyecto a Chile, si es que Dios lo permite, para ayudar a toda la gente que está allá también. Claro, Que también hay gente que está muy en la pobreza, muy precario. algún día. Chileno para el mundo. Bo. Si es chileno, Es bueno. enak. Ibu namanya? Sri, Sri. ya, Orang mana, Bu? orang Malang. Orang Malang. Oh, orang Malang. Iya, aku Surabaya soalnya. Oh, iya. Iso Jawa no? Iso. Adik bisa? Enggak, Nggak bisa. Oke. Ibu udah berapa lama tinggal di Bali? udah 15 tahun. 15 tahun. Pas awal terima kayak berita dapat rumah gimana, Bu? Perasaan? Senang sekali. Senang sekali. Ya. Iya. Ibunya kerja apa dulu? Jadi pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Terus ini rasanya setelah dapat rumah baru gimana, Bu? Ya, senang saya udah nggak ada berpikir untuk bikin rumah lagi. Udah nggak ada. Akhirnya uangnya bisa untuk dipakai yang Ya, lain. untuk pakai lain. Adiknya umur berapa? Umur 14 tahun. Cita-citanya apa? Jadi kita boga gitu. Tata boga. Oh, suka masak. Jadi mau jadi tukang masak. Jadi sekarang setelah dapat kamar sendiri gimana? Seru. Seru ya? Nggak berantem lagi sama bapak. Oh, berantem kenapa dulu? Karena satu kasur atau itu. Oh, orang 3. Sekarang ada kasur sendiri. Ya. Gitu. Apa yang ibu dan adik sama bapak mau terima kasih terhadap Rescue 2000 ini? Terima kasih udah memberikan saya rumah bagus dan bisa ya kayak senang-senang nggak kedinginan lagi, nggak kena air lagi gitu.